Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, la cual hoy se encuentra en Job, capítulo 42. Voy a leer versículo 1 al 6 y les doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de la vida de Job y a través de estos versículos de la Escritura. Es importante saber quiénes somos nosotros delante de Dios y tener un concepto adecuado delante de Dios. La Biblia nos enseña que si nosotros queremos conocer a Dios, debemos de escudriñar la Escritura, como lo dice Juan, que debemos de escudriñarla porque ellas son las que dan testimonio de Dios y en ella hallamos la vida eterna. Una persona que no escudriña la Escritura y no tiene el conocimiento adecuado, no va a tener el Espíritu Santo en su vida. Por mucho que lo desee y lo anhele, no lo va a tener. Porque es importante que la persona que lo tenga esté en verdad. Y esa verdad se halla en la Escritura, en el sano entendimiento y doctrina. Job no fue cualquier hombre para Dios. Aún dentro de la Escritura, Dios nos dice quién era Job. Y en el capítulo 1 dice: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era Job, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. No era cualquier persona Job, pero aún así Dios permitió que Job pasara tribulaciones, donde Satanás lo zarandeó e hizo lo que quiso con Job, excepto nunca pudo tocar su alma. Pero sí, Job perdió riqueza, familia, muchas cosas perdió Job, y Dios lo permitió, y no es porque Satanás tenga mayor poder que Dios, fue porque Dios permitió que Satanás tocara a Job. Satanás nada puede ser hacia nuestras personas si Dios no lo permitiese. Por eso es que Dios es el todopoderoso. Es porque todos los espíritus se le someten. Todo se le somete. De Él proviene todas las cosas. Él todo lo permite. Y las bendiciones provienen de Él. Por eso que Job pasó muchas dificultades y tribulaciones. Y a pesar que era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. ¿Quién de nosotros no quisiese ser como Job, cierto? Un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Todos los creyentes anhelan
tener ese concepto delante de Dios. Y ya sería algo excepcional, ¿cierto? Pero cuando nos miramos a un espejo o analizamos nuestras vidas en conciencia, nos damos cuenta que nosotros no somos ni perfectos y no estamos rectos delante de Dios. Temerosos, quizá hay algunos que sean temerosos de Dios, pero eso no dificulta que en su vida secular, carnal, cometan errores producto de sus propias debilidades, porque no son perfectos. Por lo tanto, Job en sí mismo tenía un concepto de perfección, de rectitud y de temor de Jehová, temor de Dios. Ofrecía sacrificios delante de Dios, porque él le entendía y sabía que eso a Dios le agradaba y que era lo correcto delante de Dios para recibir sus bendiciones y para seguir permaneciendo como el pueblo de Dios, como así Dios lo había establecido anteriormente, que el pueblo de Israel una vez al año tenía que ofrecer ofrendas delante de Dios, sacrificios, para que pudieran recibir remisión de pecados. Y así el pueblo continuase siendo el pueblo escogido por Dios, un pueblo santo, real sacerdocio, obediente de la palabra de Dios y de sus estatutos y leyes. Y esos estatutos y leyes Dios los implementó en el Antiguo Testamento, donde Dios exigió al pueblo de Israel sacrificios. Y eso es lo que Job aprendió y lo que realizaba rutinariamente, como Dios lo había establecido. Pero Dios se dio cuenta que Job en él no había sabiduría, entendimiento. Simplemente estaba la rutina de ofrecer el sacrificio para seguir siendo parte del pueblo de Dios, hijo de Dios. Y eso Job lo sabía y lo guardaba en su corazón. Y eso él lo instaló y se lo enseñó a su descendencia, a su prole. Por eso que Job era bendecido, porque era temeroso de Dios. Ofrecía sacrificios delante de él. Trataba de vivir una vida recta delante de Dios, siguiendo sus estatutos y mandamientos. Pero era en la vida espiritual Job no era muy bendecido como Dios quería bendecirlo, porque era carente, una vez más digo, carente de sabiduría y de entendimiento. Y Job no lo sabía, no comprendía ese misterio para él. Y es por eso que Dios encontró esa oportunidad, que el acusador fue a acusar a Job y lo puso en evidencia delante de Dios y lo apuntó con el dedo y le dijo: este varón te es fiel porque está bendecido, pero si tú le quitases todo, ¿seguiría siendo fiel? Si tú le hicieras esto o permitieses esto, ¿tú crees que él seguiría siendo fiel? Y es por eso que Dios encontró esa oportunidad y permitió que Satanás tocase la vida de Job, sus pertenencias, su familia, sus bienes, pero jamás pudo tocar su alma. Job entendió en sí mismo y nunca renegó contra Dios, pero sí cuestionó el por qué él permitía esas cosas en sus vidas. Contendió contra Dios. Dios le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? Dios quería que Job entendiera sus carencias, que tratara de comprender que en él no había sabiduría y entendimiento como Dios quería darle, porque la verdadera riqueza para Dios no son estas cosas materiales.
es la vida espiritual. La verdadera riqueza para Dios es un hombre sabio, entendido, lleno de confianza en su palabra y en Él. Esa es la verdadera riqueza para Dios. Y el que quiera sabiduría, pídala porque hay en abundancia, dice la Escritura, ¿cierto? Porque esos son los tesoros que Dios quiere darnos. Evidentemente que lo material nos ayuda muchas veces, nos ayuda en muchas cosas. Si queremos servir a Dios, necesitamos la ayuda material. Si queremos entregar nuestra vida a Dios, necesitamos establecernos y tener ahí cierto nivel de riqueza para poder servir a Dios. Si no, ¿cómo lo podríamos hacer? Si aparte de servir a Dios, tendríamos que desgastarnos trabajando día tras día para ganarnos el pan, el sudor, con el sudor de nuestra frente. Eso dificultaría nuestro camino, ¿cierto? Pero aquellos que aman la obra de Dios le pide con sabiduría y confían que Dios lo va a sustentar. De una u otra forma, Dios va a sustentar nuestras vidas. Es parte del entendimiento y la sabiduría que Dios quiere entregando a nosotros y también parte de la fe en esperar las cosas que no se ven. Eso es la fe, ¿cierto? La certeza y la convicción de lo que estamos pidiendo ya lo tenemos, porque Dios nos está escuchando. Y antes que abramos nuestra boca, Dios ya sabe lo que vamos a pedir. El capítulo 42 que estamos leyendo el día de hoy dice: confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Hay algún ser humano que pueda saber lo que estamos pensando? ¿Que pueda saber lo que tenemos oculto en nuestro corazón? Solo Dios, ¿cierto? Solo Dios sabe lo que tenemos en nuestro corazón oculto. Aún ya sabe lo que nosotros estamos pensando, Él ya lo sabe. Por eso que delante de Dios somos carta abierta. A Él nada se lo puede ocultar. Y muchas veces a nosotros los seres humanos se nos olvida quiénes somos nosotros y que está Dios mirando nuestra humanidad. Está mirando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Todo lo ve. Job comprendió. Y es por eso que dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job reconoció delante de Dios su falta de entendimiento y conocimiento y sabiduría, que él era carente. Y que por eso que Dios permitió en su vida permitió todos esos acontecimientos, porque Dios quería bendecirlo de mayor forma a Job. Él quería más que las cosas materiales que ya tenía a Job, quería bendecirlo espiritualmente. Quería que él fuera rico espiritual. Y esa es la importancia y eso es la intención de Dios para nuestras vidas. Siempre ha sido la intención de Dios en nuestras vidas, bendecirlo espiritualmente. Hoy por hoy muchos se preocupan de la apariencia de lo que se ve, de las bendiciones materiales, pero muy pocos se preocupan de las bendiciones espirituales, porque no saben pedir,
no comprenden, no entienden qué es lo que es más importante para Dios en nuestras vidas, porque solo tienen ojos para ver sus propios deseos y su propia voluntad. Los seres humanos se encierran en sus propios deseos, piensan, cavilan en su corazón y dicen, si yo sirvo a Dios, Dios me va a bendecir, me va a dar todo lo que yo desee. Y todos sus deseos y todos sus pensamientos están en este mundo. Se encasillan en este mundo. Y el deseo real de entrar al reino de los cielos pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque sucumben a su propia carnalidad. Sucumben a su propia vanidad. Y quieren seguir su propio camino y su propia voluntad. Y no lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Comprender este principio es muy importante para los creyentes, para los verdaderos creyentes. El que quiera seguir a Dios, no lo siga. No lo siga por tener riquezas en este mundo, aunque Dios lo puede hacer, te puede bendecir. Te puede hacer el hombre más rico de este mundo si Él lo desea. Pero ¿qué sacas tú con ser el hombre más rico de este mundo si esa misma riqueza te va a corromper? Te va a desviar tu corazón de la presencia de Dios y en vez de alcanzar el reino de los cielos te vas una eternidad al infierno. Es parte de la sabiduría entender que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El poder, la fama, la riqueza corrompe al ser humano a lo sumo. ¿Es bueno tener riquezas? Sí, pero es malo amarla. Es malo ponerlo por primero. Y aquellos que entiendan que primero es Dios antes que cualquier cosa, lo tienen todo. Aquellas personas que no permiten que el poder, la fama y la riqueza los corrompan, están a un paso más cerca de Dios. Y aquellos que aman la sabiduría y el entendimiento son aquellos que quieren unir su corazón con Dios. Esa es la diferencia de un verdadero siervo de Dios, de un hijo de Dios, que se pone su corazón en Dios, como está escrito, donde está tu corazón, está tu riqueza. ¿Qué amas más tú? ¿Amas más las riquezas de este mundo, los placeres de este mundo? ¿O amas más la obra de Dios? ¿Deseas con todo tu corazón entrar al reino de los cielos? ¿Puedes entender ese principio? ¿Eres carente de ese principio? ¿Eres carente de entendimiento? ¿Te conoces a ti mismo? ¿Tú sabes quién eres delante de Dios? ¿Conoces tus debilidades? ¿Se las presentas a Dios? ¿Te reconoces delante de Dios como insuficiente? ¿Que sin Él nada puedes hacer? Eso es parte de la sabiduría que Dios quiere darnos, ¿cierto? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Muchos hablan y hablan. Hablan de cosas que nunca han visto, que nunca han vivido, pero sí han escuchado de otras personas y como les parece maravilloso y glorioso, lo repiten. No hay nada más beneficioso de hablar de cosas que uno sí ha vivido y ha experimentado en Dios. Hablar de las escrituras es muy bueno. Contar las historias bíblicas es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Pero esas historias bíblicas no están ahí para contarlo como un relato histórico o para verlo bajo la perspectiva carnal,
sino es para que nosotros adquiramos la sabiduría y el entendimiento que necesitamos para corregir nuestro corazón y no cometer los errores que cometieron nuestros antecesores, que están escritos aquí en la Escritura. Sino que nuestro corazón sea más honesto delante de Dios y se acerque cada día más a Dios. Comprendamos cuán profundo, cuán ancho es el amor de Dios y cómo podemos recibir el amor de Dios y sus bendiciones. Job, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. Y aún así permitió que el Satanás lo zarandeara. Y todo para que Job entendiera que era carente de entendimiento, sabiduría e inteligencia. Hablaba de las cosas que no entendía, no comprendía. Job lo reconoció, entendió, pero producto de su tribulación, las cosas que no entendía y comprendía, pudo ver su importancia. La pudo ver con sus ojos espirituales y por eso pudo reconocer. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía y ahora sí lo entiende. Por eso lo dijo, porque pudo entender que antiguamente ese hombre que era perfecto, recto y temeroso de Dios muchas veces hablaba cosas que no entendía. Lo profundo de la sabiduría de Dios, los misterios de Dios, la salvación que Dios nos ha dado, cuán importante nuestra vida es. El abrazar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, las obras que Jesús hizo para salvarnos, comprenderlo, entenderlo, cuán profundo, cuán ancho es parte de nuestro entendimiento. No seamos como Job, en apariencia física, recto, perfecto, temeroso de Dios, pero espiritualmente carente de entendimiento y sabiduría. Dios no puede ser engañado, ¿cierto? Dios no puede ser burlado de ninguna manera. Él conoce nuestras deficiencias, de lo que somos carentes. Oye, te ruego, oye, le dice a Dios, óyeme, te ruego, le está suplicando a Dios, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Job le está pidiendo a Dios, le está rogando que escuche su ruego para que él pueda preguntar y Dios le pueda enseñar. ¿Quién de nosotros en este mundo le está pidiendo a Dios que le enseñe, que corrija sus caminos, que enderece su corazón, que anhela entrar al reino de los cielos, que escudriñe su vida y eche afuera todo lo que estorbe la gloria de Él? Que mire nuestras debilidades, nuestras incredulidades y nos dé el entendimiento necesario y la sabiduría necesaria para poder seguir caminando y acercarnos más al corazón de Dios, para poder abrazar a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Tú eres uno de ellos o nunca lo has pensado? ¿O bajo tu concepto tú eres un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, así como Job lo era? ¿Tú crees que puedes engañar a Dios? Quizás a las personas que se congregan contigo, aquellas personas que te rodean, porque eres muy preocupado de guardar las apariencias. A ellos quizás los puedes engañar, pero a Dios no. Es muy importante el entendimiento y la sabiduría.
Sin el conocimiento de la Escritura, ¿cómo podemos tenerla? Por eso es necesario escudriñarla y pedirle a Dios que nos enseñe. Como Job lo decía, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, de oídas te había oído. Muchos creen que por oír una predicación o congregarse en algún lugar es suficiente. Y con eso están haciendo cosas que le agradan a Dios y que se están acercando a Dios debidamente, cuando en realidad nada has hecho. Porque nadie puede acercarse a Dios sin el conocimiento adecuado de la verdad. Sin la verdad, nadie puede acercarse a Dios. Por mucho que digas, Señor, Señor, yo profeticé, hice milagros en tu nombre, hice muchas cosas en tu nombre. Pero Dios, ¿qué le declaró? Nunca te conocí, hacedor de maldad. Muchas de esas personas habían oído de Dios, pero no lo conocían. Mas ahora mis ojos te ven. Qué distinto, ¿cierto? Qué distinto ahora ver la obra de Dios con nuestros propios ojos. Así deben ser los justos, los hijos de Dios, ver los caminos de Dios, para que nunca se aparten de ellos. Caminar con rectitud y ser hombres que enseñen y guíen a otros hacia la vida eterna. Y no ser de aquellos que de oída habían oído, pero nunca han visto a Dios, pero se creen rectos, perfectos, temerosos de Dios, dicen, pero sus corazones están lejos de Dios, porque son carentes de entendimiento y sabiduría. No comprenden la obra de Dios, y eso es lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, y por eso que Dios nos dejó estas enseñanzas a través de Job. Para aquellos que caminan, para aquellos que se congregan, para aquellos que llevan años caminando en los caminos de Dios y dicen ser hijos de Dios y les gusta andar con la Biblia bajo el brazo. Job era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Y fue zarandeado por Satanás porque era carente de entendimiento y sabiduría. No comprendía los caminos de Dios. De oídas había oído. Ahora está declarando, ahora mis ojos te ven. Muchas veces el ser humano necesita la tribulación o la dificultad para poder encontrar los caminos de Dios. De otra forma, nos apartamos, desviamos nuestro caminar y muchas veces nos olvidamos de quiénes somos delante de Dios. Cuando en realidad en este mundo y en nuestra vida no hay nada más importante que Él. Él es el hacedor de la vida. Él da la vida y la quita cuando quiere. Él nos colma de bendiciones y de riquezas a quien quiere. Como así también Él quita todo lo que podemos tener cuando quiere. Ese es el Dios todopoderoso. ¿Quién podrá reclamarle? ¿Quién podrá decirle algo? Nadie, ¿cierto? Por eso es el todopoderoso. Nosotros podemos pensar muchas cosas y decir muchas cosas en nuestra carnalidad, en nuestra arrogancia, en nuestra ineptitud, imprudencia. Pero la verdad es una sola. Y la verdad nunca va a dejar de ser verdad y nunca va a cambiar porque es inmutable. Y la verdad es que Dios es el Todopoderoso. Y Él hace como quiere, cuando quiere y a quien quiere. Aunque a nosotros no nos guste. Pero esa es la voluntad del Creador. ¿Qué podemos hacer, cierto? ¿Él obliga a las personas? De ninguna manera.
Pero muchas veces cuando pasamos dificultades o tribulaciones, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Qué vienen nuestros pensamientos? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Yo no creo en un Dios que castigue. Cuando en realidad ese castigo que es para nosotros es el llamado de Dios que te está haciendo con amor para que le busques a Él y alcances la vida eterna. Pero ¿quién podrá comprender esa realidad en el sufrimiento? Solos aquellos que tienen un corazón manso y humilde. Pero cuando tu corazón es altivo y arrogante, aunque tus ojos lo vean, lo vas a despreciar. Porque tu corazón es altivo y arrogante. Y esa es la importancia de clamar por la humanidad. Porque a cada uno de nosotros y a cada persona en el mundo ponga corazones sensibles a la presencia de Dios. Ponga humildad y mansedumbre en los corazones de los hombres, para que puedan aceptar su verdad y sus caminos, porque Dios ciertamente quiere lo mejor para todos los seres humanos. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Que Dios nos bendiga esta tarde, ¿cierto? Es importante reconocer nuestros errores y nuestras carencias delante de Dios, y aún más importante pedirle a Dios que nos enseñe. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Hasta aquí Dios me ha dado. Y Dios, te doy gracias por su amor, su gracia, su voluntad, implorando que dé sabiduría, entendimiento e inteligencia de lo alto, y seas tú glorificándote en cada alma y en cada corazón. Bendiga a los oyentes y a aquellos que van a oír. En tu mano encomiendo esta predicación y seas tú glorificándote en cada corazón. Esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Bien amigos, será hasta una próxima, si Dios sí lo quiere. Bendiciones.